Los baby doll son unas pequeñas baticas que llegan hasta la cadera, que generalmente esa parte de entre lo que es el busto y el cuerpo hasta la cadera, generalmente es en transparencia o tiene que ser una tela muy ligera, muy suave, que tenga caída para que tenga cierta movilidad. Entonces, podemos usar, por ejemplo, una malla. Estas son bastante ligeritas. Y la forma más rápida de yo hacer un baby doll es tomar una pieza entre 30 y 40 centímetros. Con eso es suficiente. Y con un bralet, ustedes van a poder hacer rápidamente un baby doll. Si yo tengo ya aquí, claro, por supuesto, ya está construido, pero en el proceso, ¿verdad?, de construir, yo con esta tela que tengo aquí, que mide 40 centímetros por el 1,50 de ancho, puedo hacer allí mi batica, ¿ok? Simplemente recogemos ese 1,50 para ruchar. Ok, hacemos un arruche y lo ajustamos al ancho del contorno de la talla. Pueden valerse de las medidas que dimos al principio de los bralets, ¿sí? Que teníamos contorno para talla S, teníamos 70 centímetros sin ajustadores. Entonces podemos considerar esa medida. Entonces fíjense que allí rápidamente pueden hacer, claro, no tan desordenado como lo estoy mostrando acá, pero quiero que vean que es una forma sencilla y rápida de nosotros hacer un baby doll. ¿Okay? Podemos dejarlo con abertura por el lado del frente o con abertura por la parte trasera, o podemos decidir cerrar totalmente nuestro baby doll. En todo lo que es el borde de la pieza, pudiésemos colocar un encajito pequeño, hacer un gurbión o rollito, de manera que no quede de esta forma, a menos que yo tenga una rodaja o una tijera que haga cortes perfectos, y si la tela no deshilacha, lo podemos dejar de esa forma. Les voy a explicar a continuación las diferentes formas como nosotros podemos construir esa pieza que va debajo de ese bralet. Ya vimos la primera, que es el 1,50, recogerlo, rucharlo a la medida del contorno. Ahora vamos a basarnos en las teorías de falda semicircular, falda circular, inclusive pudiesen hacer una doble circular si quisieran hacer una pieza que tenga mucho vuelo. Para hacer un corpiño de estos como semicircular, tenemos que tomar la medida del contorno bajo busto y la vamos a dividir entre 3,14. Entonces, si fuese un talla S, por ejemplo, sería 70 dividido entre 3,14. ¿Okay? Entonces, voy a tomar mi calculadora y me dirá el resultado: 70 entre 3,14 igual, me dice que es 22,29. No es necesario en este caso redondear. Si me diera 22,5, entonces consideraría 23. Esto es igual a 22 centímetros. ¿Okay? Esta es la medida que voy a considerar para hacer de mi falda circular, semicircular, perdón, lo que va a representar el contorno. Para construir una pieza como esta, voy a hacerlo aquí primero en papel. Tomamos nuestra tela y este sería nuestro largo de la tela y este el ancho. Entonces voy a doblar mi tela hacia el ancho. Esos 22 centímetros que me aparecen allí, los voy a considerar. Tengo que tener bien recortada mi tela, ¿verdad? Todo derechito. Desde este vértice hacia abajo voy a considerar esa medida y me voy a venir como si fuese un compás midiendo la misma cantidad. Entonces, es decir, que de aquí a aquí serían 22 centímetros. ¿Sí? 22 centímetros de aquí a aquí, 22 centímetros. De aquí a aquí, 22 y así sucesivamente. Es decir, que acá se me debe formar, ¿sí?, un semicírculo.
por supuesto, no tan torcido como lo tengo aquí. Se supone que si yo hago con las medidas correctas, esto me debe quedar de esta forma. Luego, a partir de esta medida, es que vamos nosotros a indicar el largo que va a tener nuestra pieza. Entonces, si son 40 centímetros, entonces marcamos 40, marcamos 40, marcamos 40, marcamos 40 y hacemos entonces allí nuestro semicírculo. ¿Okay? Entonces, cortamos aquí y cortamos aquí y ahí va a aparecer entonces ya nuestra base. Voy a hacer ahorita aquí un ejemplo con la tela. Ya tengo aquí, hice el corte de una semicircular. Hice una escala aquí como si esto fuese de 6, 6, 6, ¿sí? Trabajamos como si fuese un compás. Y realicé mi corte. Entonces me va a salir medio círculo. Por eso es que es media circular. Medio círculo que corresponde al contorno. Este tipo de corte hace que la pieza tenga una caída bellísima. Entonces, en el anterior sí queda bonito también, pero el efecto lo hace el arruchado. Aquí no va a estar tan arruchado, pero la tela que se presta para eso va a tener una caída hermosísima. Ahora bien, luego marqué desde este punto el largo que iba a tener mi pieza. ¿Ok? Le puse 10. Ya hice el corte. Veamos entonces el resultado. Aquí tenemos, ¿verdad? Nuestra faldita quedaría de esta forma. Ven que él forma unos pequeños pliegues que lo da el efecto de la pieza semicircular. Entonces la tenemos así. Este es mi contorno que voy a cerrar, donde voy a tener mi falda. Y sería algo aproximado a esto que están visualizando acá. ¿Okay? Esta abertura la puedo dejar para el frente, la puedo dejar para la parte trasera o puedo decidir cerrarla. Si la voy a dejar abierta, ya con esto la tenemos lista, pero podemos también darle un efecto que no venga tan recta, que no venga la caída tan recta, sino que venga con una pequeña onda en esa zona. Entonces, nos ubicamos y hacemos lo siguiente. Del extremo donde lo tienen abierto, se pueden meter unos 20 centímetros. Y luego le van a hacer, vamos a ver si puedo hacer una marca aquí. Le van a hacer desde el punto donde está lo que corresponde al cierre final, ¿sí? Nos metemos 20 centímetros aproximadamente y le damos una curva a esa zona. Es para quitarle ese punto de pico que tiene, que para que no quede tan recta, sino darle una pequeña curvatura allí. Algo más o menos así. Ahí me quedó un poquito torcida, pero con la tijera voy a tratar de darle allí la forma. ¿Ves? Entonces estoy redondeando un poco esa zona de... Y mi faldita, entonces, mi pieza, mi corpiño, ya no va a caer recto totalmente, sino que vean aquí, ¿eh? Va a tener una pequeña curva en esa zona. Entonces, si lo van a dejar abierto, adelante, queda espectacular. Y si lo dejan en la parte de atrás, también queda espectacular. En esta zona, como les dije, pudiesen colocar un encajito, pueden hacer un gurbión, cualquier otra cosa que ustedes, una cinta de raso, pueden hacer una lechuguita y quedan bellísimos también. Entonces, fíjense que ya aquí tenemos entonces nuestro cuerpo semicircular. Vamos ahora a ver cómo realizamos una falda circular. Tomamos la medida de contorno bajo busto. En este caso estoy trabajando talla S. Y esta es la medida para tejidos elásticos. Realmente esta es una medida que está reducida, ¿sí? Pero si ustedes lo están haciendo la medida personalizada, pues se toman la medida bajo busto y le reducen unos 8 o 10 centímetros. Bien, entonces para circular tenemos que
los 70 centímetros ahora lo vamos a dividir entre 6,28. Si se dan cuenta es el doble de la medida anterior. Y al hacer esa división me va a dar entonces la mitad de los 22, me da 11 centímetros. ¿Cómo trabajaríamos esto ya en la tela? Tomaría mi pieza, ¿verdad? Tengo el largo que compré y tengo el 1,50. Entonces doblo hacia el 1,50 y luego doblo hacia el largo. Quiere decir que cuando trabajamos estas piezas prácticamente deberíamos tener el doble de tela para que pueda funcionar. Luego de esto vamos a tomar esos 11 centímetros y los marcamos igual como hicimos el anterior. Allí se van a dar cuenta pues que la medida les va a quedar más pequeña porque es la mitad de los 22 que hicimos hace rato. Entonces vendría aquí, vendría aquí, vendría aquí. Y luego marcaríamos el largo que va a tener nuestra pieza de la misma forma, ¿verdad? Siguiendo como si fuese un compás. Yo aquí pues lo estoy haciendo al ojo por ciento. Ahorita en el ejemplo de la tela lo hago con más precisión. ¿Qué va a ocurrir cuando ustedes corten su tela? No va a tener que hacerle ninguna costura porque le va a salir una pieza totalmente cerrada. Esto va a hacer un círculo, ¿ok? Aquí me está saliendo balado porque recuerden que no estoy haciendo las medidas correctas. Ahorita lo hago en la tela. Y aquí al cortar, a nosotros nos va a salir nuestra pieza totalmente cerrada. ¿Ok? Así les va a aparecer su tela. Y esto es el contorno. Y por supuesto, allí vamos a tener la caída que va a dar. Voy a hacerles el ejemplo con la tela. Aquí tengo el ejemplo de falda circular. ¿Sí? Recordemos que tomamos hacia el ancho y luego volteamos la tela. Hice la simulación aquí de lo que es el contorno. Ya hice el corte. Vean entonces lo que les decía. Aquí nos debe salir un círculo. ¿Sí? Tenemos el círculo, tenemos el semicírculo de la semicircular. Vamos a quitar aquí lo que hicimos y ya tengo entonces mi pieza, el doble de tela de lo que tenía la semi. Lo que significa que va a tener muchísima más caída nuestra pieza y no tiene ningún tipo de necesidad de hacer costuras por ningún lado, a menos que usted quiera, pues abre uno de los lados y le hace lo que desee en esa zona, si es que quiere dejar alguna abertura, ya sea adelante o ya sea en la parte de atrás o a los lados, o hacer dos aberturas al frente. Creatividad con eso, ¿ok? La base es esta, ¿ves? Fíjense qué bonita quedaría porque ya vamos a tener mucho más vuelo, vamos a tener mucha más tela. ¿Cómo hacemos la doble circular? Ya para la doble circular, la división la vamos a hacer entre 12,56, es decir, el doble del 6,28. Eso va a ser igual, como se puede observar, va a ir por mitad. Entonces aquí me daría 5,5 centímetros. ¿Qué significa? Que ustedes van a hacer lo mismo que hicimos en la primera parte, ¿verdad? De la circular. Doblamos, doblamos, pero entonces ya aquí la medida va a ser más pequeñita. ¿Sí? Porque vamos a tomar 5,5 y eso lo vamos a hacer 2 veces, es decir, que necesitan el doble del doble de tela que ya veníamos trabajando, porque voy a hacer 2 veces la misma falda, luego corto uno de los extremos y las uno, por eso es que esas faldas llaneras tienen muchísima tela. Voy ahorita a explicarles otras cosas que podemos hacer. Podemos hacer una base que nos quede con picos o que sea cola de pato. Vamos a hacer el ejemplo de una cola de pato. Para ello vamos a hacer el doblez como falda circular.
y vamos a dar la medida que va a tener nuestra cola en total, considerando, por supuesto, la medida que luego vamos a dar en esta zona. Entonces vamos a suponer que son 70 centímetros. Entonces desde este vértice me voy a venir 70, 70, 70, 70, es decir, en forma de compás, marco esos 70. Ya yo aquí hice el corte. Luego de esto, antes de marcar lo que va a ser la zona del contorno, vamos a recoger la parte superior para indicar el largo que va a tener mi pieza. Entonces me vengo recogiendo qué tan largo va a ser el frente, porque esto ya quedamos que va a ser la parte de atrás. Entonces yo le voy a recoger, supongamos que le voy a recoger 20 centímetros que exista, o 30 centímetros, ¿sí? Porque le estoy dando 70, pero esos 70 tengo que reducirle luego lo que es la cintura, que como es circular serían 11 centímetros. Recuerden que estas son medidas para talla S, ¿ok? Entonces sería, me va a quedar de los 70, ya van a ser 59 centímetros. Entonces ese sería mi largo total que voy a tener. Y acá debo definir entonces cuánto va a ser mi frente, si van a ser 40 centímetros, si van a ser 30 centímetros, ¿ok? Entonces supongamos que esta es la medida, yo le estoy quitando, tenía en un primer momento 20, voy a reducir 8 centímetros. Y aquí vendría entonces a marcar lo que corresponde a esos 11. Yo le voy a colocar, en este caso, le voy a colocar los mismos 6 que vengo trabajando. Entonces voy a marcar mis 6 de ese extremo y le estoy dejando, fíjense que aquí le estoy dejando los 10 que yo venía trabajando de las otras partes. Entonces este sería mi frente y esto va a ser lo que se corresponde a la cola. Entonces marco mis 6 aquí. Acuérdense que en lo real serían mis 11 centímetros que me dio la medida. Entonces acá vendría a hacer mi corte. Esa pieza también tiene que salir circular. Bien. Y miren, aquí quedó mi cola de pato con una caída espectacular. Entonces queda cortica al frente. Y bueno, aquí pudiesen colocar, hacerle una abertura con una onda y colocarles unas plumas por todo ese borde y quedaría bien espectacular esa pieza. Entonces miren aquí, ¿verdad? Con su super caída, pero tendríamos la parte de adelante más corta y la otra más larga. La última que veremos será hacer una pieza que me quede irregular en la parte inferior, que salgan picos, ¿sí? Y para ello aplicamos lo mismo de la falda circular. Aquí ya hice mi corte de cintura, que me sale mi círculo, pero en lugar de hacerla redonda en la parte de abajo, la vamos a hacer es cuadrada, ¿ok? Podemos definir una pieza, sería el largo trasero, el otro el delantero, o que quede a los costados, eso los definen ustedes hacia dónde quiere que quede. Fíjense que aquí nos quedaría una pieza más larga, que es la que va a formar, digámoslo así, el pico principal. Al abrir yo esto, fíjense que si lo vemos, también el corte pudiesen hacerlo así, de esta forma. Entonces pudiésemos darle, hacerlo que quede aquí un cuadro completo y no un rectángulo como lo tengo acá. Eso quiere decir que la pieza va a quedar más pequeña, pero van a quedar más, como más notorios los picos. Entonces fíjense, aquí está. A esto es lo que me refiero. Entonces una falda o un corpiño que su base ya no es ni recta ni circular, sino que ella va a tener aquí sus costados, su lado del frente, o si ustedes prefieren que los picos más grandes sean de los lados, pues entonces es la ubicación que ustedes le den a su pieza. Ya con esta base tenemos para que ustedes elijan cualquiera de ellos para en la parte superior colocar un bralette.
Recordemos que los bralets pueden ser contornos anchos de las medidas que yo establezca. Ustedes pueden hacer su baby doll considerando estos elementos también. Por ejemplo, de aquí en adelante, hacerle una pequeña faldita, siempre y cuando no pase de aquí hasta donde está esa faldita de 40 centímetros. Entonces, eso es lo que yo quiero que vean, que si ustedes colocan un contorno de encaje, ¿qué deben considerar a la hora de colocar lo que es la base de la falda? La medida que le dieron a ese encaje. Es decir, que si de aquí a aquí son 10 centímetros, entonces su pieza no la puede cortar la de abajo en 40 porque entonces ya van a ser 50 centímetros. Entonces, si usted lo que quiere es un largo de 35 centímetros, entonces si esto tiene 10, tiene que añadirle, por supuesto, considerando los márgenes de costura, añadirle los centímetros que hacen falta para que le lleguen a esos 35 centímetros, pendientes con ese detalle, y simplemente ustedes van a poder hacer volar su imaginación y con los criterios que ya aprendimos a la hora de hacer los bralets y lo que les acabo de explicar, podemos construir un lindo baby doll.